Me negaron la entrada al evento familiar. No sabían que yo era la patrocinadora principal. Después de 5 años de luto por mi querido esposo Ricardo, había decidido retomar discretamente mi empresa de catering, Delicias Mediterráneas. Pero mis hijos, Carolina y Martín, solo me veían como una abuela tradicional que hacía empanadas los domingos. El salón del Hotel Grand Palace brillaba con las luces doradas que yo misma había supervisado instalar esa mañana temprano. Las flores que había elegido personalmente decoraban cada mesa, y el aroma de los canapés que mi equipo había preparado llenaba el ambiente. Pero cuando llegué a la entrada principal con mi vestido azul marino, el mismo que había usado en mi última presentación empresarial, el hombre de seguridad me bloqueó el paso con una sonrisa condescendiente. «Disculpe, señora, pero este evento es solo para invitados especiales de la familia Herrera», me dijo revisando su lista. «¿Tiene su invitación?». Mi corazón se aceleró cuando vi a mi nuera Patricia aparecer detrás de él, con una expresión de sorpresa genuina que rápidamente se transformó en algo más frío. «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó con esa voz dulce que usaba cuando quería mantener las apariencias. No sabía que había sido invitada. Sus ojos brillaron con una malicia que conocía bien, la misma que había mostrado durante años cada vez que yo intentaba opinar sobre los planes familiares. El murmullo de los invitados que comenzaban a notar la situación me hizo sentir como si todas las miradas del salón estuvieran clavadas en mí, esperando ver qué haría la pobre viuda ante esta humillación pública. Carolina apareció junto a Patricia con una copa de champán en la mano, luciendo el vestido rojo que yo había ayudado a pagar sin que ella lo supiera. «Mamá, este es un evento muy exclusivo», dijo bajando la voz para que solo yo pudiera escuchar. «Es para celebrar el nuevo contrato de Martín con la constructora Mediterránea. No creo que sea tu ambiente». La palabra ambiente sonó como una bofetada. Durante 40 años había construido una de las empresas de catering más prestigiosas de la ciudad. Había organizado eventos para políticos y empresarios. Había sido la primera mujer en ganar el premio de excelencia gastronómica 3 años consecutivos. Pero para mis propios hijos, yo era solo mamá, la que necesitaba ayuda para pagar las cuentas. «Además», continuó Patricia acercándose más, «ya sabes cómo son estos eventos corporativos. Mucha gente importante, conversaciones de negocios que no entenderías». Su sonrisa se volvió más pronunciada. «¿Por qué no te vas a casa y te preparas algo rico para cenar? Nosotros te contamos mañana cómo estuvo todo». El murmullo de las conversaciones se había intensificado a nuestro alrededor. Reconocí varias caras entre los invitados. El alcalde, 2 regidores, varios empresarios con los que había trabajado en el pasado bajo el nombre de mi empresa, no como la madre de Carolina y Martín. Martín se acercó con una expresión incómoda, ajustándose la corbata que yo le había regalado en su último cumpleaños. «Mamá, ¿qué problema hay aquí?». Su voz tenía esa impaciencia que mostraba cuando consideraba que yo estaba causando algún inconveniente. Patricia me dijo que hubo una confusión con las invitaciones. Miró al guardia de seguridad y luego a mí. «Mamá, sabes que te queremos mucho, pero este evento es muy importante para mi carrera. No podemos tener complicaciones». La palabra complicaciones resonó en mis oídos como un eco doloroso. Después de años criándolos sola cuando Ricardo trabajaba dobles turnos, después de pagar sus estudios universitarios vendiendo joyas y muebles de valor, yo era una complicación. «Entiendo perfectamente», dije manteniendo la compostura, mientras sentía cómo la ira comenzaba a hervir en mi pecho. «No queremos complicaciones». Carolina intercambió una mirada triunfante con Patricia, esa mirada que había visto tantas veces cuando conseguían salirse con la suya. El guardia de seguridad comenzó a hacer un gesto para que me retirara, pero en ese momento apareció Miguel Herrera, el director general de la constructora Mediterránea, caminando directamente hacia nosotros con una sonrisa amplia. «Elena, mi querida amiga», exclamó con voz potente que atrajo la atención de medio salón. «Estaba esperando tu llegada. Todo está absolutamente perfecto como siempre». Se acercó para darme un beso en la mejilla, mientras yo veía cómo el color se desvanecía del rostro de mis hijos. «El servicio de tu empresa es impecable. Los canapés están deliciosos y la decoración ha superado mis expectativas». Patricia había comenzado a parpadear rápidamente, como hacía cuando estaba confundida, y Martín tenía la boca ligeramente abierta. Miguel continuó hablando sin darse cuenta de la tensión.
Cuando contraté a Delicias Mediterráneas para este evento, sabía que había tomado la mejor decisión. 20 años trabajando contigo y nunca me has decepcionado. Se volvió hacia Martín con una palmada amistosa en el hombro. Tu madre es una leyenda en este negocio, muchacho. Deberías estar muy orgulloso de tener una empresaria tan exitosa en la familia. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo, mientras los invitados cercanos comenzaban a voltear curiosos por la conversación. La expresión de Carolina se transformó lentamente de confusión a algo que parecía pánico controlado. ¿Tu empresa, mamá? Su voz salió más aguda de lo normal. Patricia se había quedado completamente inmóvil, sosteniendo su copa como si fuera un salvavidas. Martín miraba alternativamente a Miguel y a mí, como si estuviera tratando de resolver un acertijo imposible. Miguel, ajeno a la tensión familiar, continuó entusiasmado. Por supuesto, Elena Vázquez de Delicias Mediterráneas es la mejor en el negocio. ¿Sabían que el año pasado organizó la cena de gala para el gobernador? Y la boda de la hija del senador Morales también fue suya. Se rió con ganas. Elena, recuerdo cuando empezaste hace 25 años con solo 2 empleados. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Ahora tienes uno de los servicios más exclusivos de la región. 25 años, repetí suavemente, dejando que las palabras se asentaran. Sí, empecé cuando Carolina tenía 10 años y Martín 8. Trabajaba de noche y los fines de semana para que ustedes no notaran mi ausencia. Mi voz sonaba calmada, pero por dentro sentía como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Nunca mencioné el nombre de mi empresa en casa porque quería proteger su infancia, que tuvieran una madre normal, no una empresaria que llegaba cansada a las 2 de la madrugada. Carolina había comenzado a temblar ligeramente. Pero mamá, siempre dijiste que trabajabas en oficinas, haciendo contabilidad. Su voz se quebró un poco. Nunca dijiste que tenías una empresa. Patricia la tomó del brazo como si necesitara apoyo físico, y pude ver cómo su mente comenzaba a procesar todas las veces que me había tratado como a una carga económica. «Contabilidad», repetí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Técnicamente no mentí. Llevo la contabilidad de mi propia empresa». Miguel seguía sonriendo, completamente ajeno al drama familiar que se desarrollaba frente a él. «Y los préstamos que les hice a ustedes dos para sus casas, los pagos de las universidades, las ayudas mensuales que envío discretamente a sus cuentas. Todo salía de las ganancias de esa contabilidad». Martín se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que había heredado de su padre. «Mamá, nosotros pensábamos que papá te había dejado algún dinero o que tenías alguna pensión». Su voz se fue apagando mientras se daba cuenta de lo absurdo que sonaba. Ricardo había sido maestro de escuela toda su vida. Su pensión apenas cubría gastos básicos. ¿Una pensión de maestro que cubriera casas de $200,000? Pregunté suavemente. ¿Que pagara universidades privadas para 2 hijos y sus gastos durante 6 años cada uno? El salón había comenzado a llenarse más, y varios invitados se acercaban curiosos por nuestra conversación. Reconocí a la señora Martínez, esposa del alcalde, quien me saludó con una inclinación de cabeza respetuosa. Patricia finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. «Pero, Elena, siempre te comportas como si necesitaras ayuda. Siempre te preocupas por los gastos, por ahorrar en el supermercado». Sus mejillas se habían puesto rojas. «Cuando sugerimos el hogar de ancianos el año pasado, dijiste que no podías pagarlo». «No dije que no podía pagarlo», corregí manteniendo mi tono sereno. «Dije que no veía la necesidad de mudarme cuando tengo una casa perfectamente cómoda». La diferencia era sutil, pero crucial. «Y me preocupo por ahorrar, porque así se construye una empresa exitosa, Patricia, controlando cada peso, cada gasto innecesario». Miguel, que había estado escuchando con creciente interés, intervino. «Elena siempre ha sido así. Recuerdo que en las primeras reuniones llegaba con una libreta de notas manuscrita y calculaba todo hasta el último centavo. Esa disciplina es lo que la convirtió en lo que es hoy». Se volvió hacia mis hijos con admiración genuina. «Su madre es una inspiración para muchos empresarios jóvenes de la ciudad. El sonido de cristales chocando
llenó momentáneamente el silencio mientras los meseros, mis empleados, circulaban con bandejas de aperitivos. Carolina siguió el movimiento con la mirada y su expresión cambió nuevamente. «Los meseros, ¿ellos trabajan para ti?» Su voz era apenas un susurro. «María lleva conmigo 15 años», respondí señalando a una mujer de mediana edad que organizaba elegantemente los canapés en una bandeja. «Roberto, el jefe de cocina, 12 años. Carmen, que está coordinando el servicio de bar, 8 años». Cada nombre era como una pequeña revelación. Son más que empleados, son familia. Conocen a mis hijos desde pequeños porque a veces tenía que traerlos conmigo a los eventos cuando no conseguía niñera. Martín palideció visiblemente. «¿Los eventos a los que decías que ibas a ayudar a amigas?» Su voz tenía un tono de comprensión dolorosa. «¿Todos esos fines de semana que te ibas temprano y regresabas tarde? Cada boda, cada celebración corporativa, cada evento benéfico», confirmé. «Trabajaba para darles la mejor vida posible, para que pudieran estudiar sin preocupaciones, para que tuvieran todo lo que yo no tuve de niña». La ironía de la situación comenzaba a pesar en el ambiente como una nube de tormenta. Patricia había comenzado a morderse el labio inferior, un hábito que mostraba cuando estaba extremadamente nerviosa. «Elena, nosotros nunca supimos. Siempre pensamos que...» Se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. «¿Pensaron que...?» «¿Patricia?» Mi voz seguía siendo suave, pero había una firmeza en ella que mis hijos conocían bien de su infancia. ¿Que era una viuda indefensa que dependía de su generosidad? ¿Una carga económica que toleraban por obligación familiar? Carolina había comenzado a llorar silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. «Mamá, todas las veces que te dijimos que no podías opinar sobre nuestras decisiones, porque no entendías de negocios». Su voz se quebró completamente. «Todas las veces que Patricia y yo hablamos de ti como si fueras una carga. Como la vez que dijeron que sería mejor que me mudara a un apartamento más pequeño para ahorrar gastos», agregué suavemente. El recuerdo de esa conversación aún dolía. «O cuando sugirieron que vendiera el auto porque una señora de mi edad no necesita manejar tanto». Patricia había escondido su rostro entre las manos y pude ver cómo sus hombros temblaban. Miguel, finalmente percibiendo la tensión familiar, decidió intervenir diplomáticamente. «Bueno, creo que voy a revisar cómo van los preparativos en la cocina. Elena, como siempre, todo está perfecto». Me guiñó un ojo y se alejó discretamente, llevándose consigo su aura de normalidad y dejándonos en nuestra burbuja de revelaciones dolorosas. Martín se acercó más, con las manos extendidas como si quisiera tocarme, pero no se atreviera. «Mamá, perdónanos, no sabíamos, pero ¿por qué nunca nos dijiste la verdad?». Su pregunta tenía un deje de desesperación. «¿Por qué nos dejaste tratarte así?». «Porque quería que me amaran por ser su madre, no por mi dinero», respondí con una tristeza que había estado guardando durante años. «Porque cuando su padre murió, lo único que me quedaba eran ustedes, y tenía miedo de que si sabían de mi éxito empresarial, me vieran diferente. Tenía miedo de que pensaran que los había abandonado por el trabajo». Las palabras salían como una confesión que había practicado 1000 veces en mi mente, pero nunca había verbalizado. Patricia levantó la vista, con el rímel corrido creando líneas oscuras en sus mejillas. «Elena, todas esas veces que te dije que no podías cuidar a los niños porque trabajabas solo en una oficina y no entendías la presión de los negocios reales». Su voz era barely audible. «Y cuando te excluimos de las reuniones familiares importantes porque eran demasiado sofisticadas para ti. La cena de Navidad del año pasado», murmuró Carolina. «Cuando dijimos que mejor celebráramos en mi casa porque la tuya era demasiado modesta para recibir a los amigos de Martín». Sus ojos reflejaban una comprensión dolorosa. «Y tú solo dijiste que estaba bien, que entendías». El peso de años de humillaciones pequeñas pero constantes comenzó a flotar en el aire entre nosotros como fantasmas visibles. Cada comentario condescendiente, cada exclusión justificada por mi supuesta falta de sofisticación, cada vez que habían hablado sobre mí en tercera persona, como si yo no estuviera presente. «La peor parte», continué, sintiendo como si finalmente pudiera respirar después de años conteniendo el aliento,
fue cuando me dijeron que era demasiado simple para entender los problemas financieros de sus matrimonios. Mientras tanto, cada mes transfiero discretamente dinero a sus cuentas para que puedan mantener el estilo de vida que creen merecer. Martín se tambaleó ligeramente, como si lo hubieran golpeado físicamente. ¿Los pagos mensuales anónimos? ¿Los bonos del trabajo que aparecían en mi cuenta? Su cara había perdido todo el color. ¿Todo era tuyo? $2,000 mensuales a cada uno durante los últimos 5 años, confirmé, disfrazados como bonos de una empresa ficticia para que no lastimara su orgullo. La ironía era tan densa que podía saborearse, porque sabía que si se enteraban de que su pobre madre viuda los estaba manteniendo, su ego masculino no lo soportaría. Patricia había comenzado a llorar abiertamente ahora, atrayendo miradas curiosas de otros invitados. Los regalos de cumpleaños caros que aparecían sin remitente, susurró. Los pagos misteriosos de las deudas de las tarjetas de crédito que siempre atribuimos a errores bancarios. Su voz se volvió histérica. Dios mío, Elena, hemos sido unos monstruos ingratos. El salón había comenzado a llenarse completamente y varios invitados importantes se acercaban claramente buscando hablar conmigo. Reconocí al director del banco principal de la ciudad, un cliente de larga data, y a la presidenta de la Cámara de Comercio. Mi reputación profesional contrastaba dramáticamente con la imagen de abuela necesitada que mis propios hijos tenían de mí. «Elena Vázquez», exclamó una voz familiar. Era Roberto Mendoza, propietario de la cadena hotelera más importante de la región. «¡Qué gusto verte! Espero que podamos coordinar pronto el evento de inauguración del nuevo hotel». Se acercó con una sonrisa genuina, completamente ignorante del drama familiar que se desarrollaba. «Tu equipo hizo un trabajo excepcional en la cena benéfica del mes pasado». Carolina y Martín intercambiaron miradas de shock absoluto, mientras Roberto continuaba hablando de contratos millonarios y próximos eventos como si fuera la conversación más natural del mundo. La distancia entre la realidad de mi vida profesional y la percepción que tenían mis hijos de mí se había vuelto un abismo imposible de ignorar. «Disculpen», dije finalmente a mis hijos, «pero tengo que atender a mis clientes. Después de todo, este es mi evento de trabajo». Las palabras salieron con una frialdad que no había pretendido, pero que reflejaba perfectamente cómo me sentía. Por primera vez en años, me alejé de ellos sin preocuparme por sus sentimientos heridos o su comodidad emocional. Me dirigí hacia Roberto Mendoza con una sonrisa profesional que había perfeccionado durante décadas de networking empresarial. «Roberto, me alegra verte. ¿Cómo está María?», pregunté por su esposa mientras sentía las miradas ardientes de mis hijos clavadas en mi espalda. La conversación fluyó naturalmente sobre fechas, presupuestos y requerimientos especiales, pero pude escuchar fragmentos de la conversación desesperada que Carolina y Martín mantenían detrás de mí. «¿Cómo pudimos ser tan ciegos?», susurraba Martín a Patricia. «Todos esos empresarios la conocen por su nombre. Mira cómo la tratan, con respeto genuino, no como a una abuela que necesita cuidados». Su voz tenía una nota de pánico creciente. «¿Qué hemos hecho?». Patricia sollozaba quedamente mientras trataba de recomponerse. «Elena, por favor, tenemos que hablar», me interrumpió tomándome del brazo justo cuando Roberto mencionaba un contrato por $50,000 para el evento de inauguración. «Necesitamos aclarar todo esto. Estamos destrozados». «Ahora no, Patricia», respondí firmemente pero sin alzar la voz. «Estoy trabajando». Roberto me miró con curiosidad, pero continué profesionalmente. «¿Decías que necesitas servicio para 300 invitados?» La palabra «trabajando» pareció golpear a Patricia como una bofetada. Nunca había usado ese tono con ella. Nunca había priorizado algo por encima de sus necesidades emocionales. Carolina se acercó por el otro lado, con los ojos rojos pero decidida. «Mamá, por favor, sabemos que cometimos errores terribles, pero somos tu familia». Su voz se quebró nuevamente. «No podemos dejarlo así. Tienes que darnos la oportunidad de arreglarlo». «¿Familia?». La palabra salió más fría de lo que pretendía. Roberto había notado la tensión y discretamente se había alejado después de confirmar que lo llamaría para ultimar detalles. Como cuando decidieron que era demasiado limitada para ser madrina de confirmación de mi propio nieto, o cuando sugirieron que Patricia era más apropiada para enseñarle a cocinar, porque yo
¿Solo sabía comida casera básica? El comentario sobre la comida era particularmente doloroso, porque la gastronomía había sido mi pasión y mi fortaleza durante décadas. Martín se estremeció visiblemente al recordar esa conversación de hace 2 años. «Mamá, no sabíamos que tenías este nivel profesional en cocina». «Este nivel profesional», repetí, sintiendo cómo la indignación finalmente comenzaba a filtrar mi composure, cuidadosamente mantenido. Gané el Premio de Excelencia Gastronómica Regional 3 años consecutivos. Mis recetas han sido publicadas en revistas especializadas. El gobernador me pidió personalmente que organizara su cena de estado con el embajador francés. Cada logro mencionado era como una puñalada que veía reflejarse en sus expresiones de shock creciente. Miguel Herrera regresó en ese momento, acompañado por un hombre distinguido de unos 60 años. «Elena, quiero presentarte al señor Alejandro Vega, nuevo director de turismo de la región. Alejandro, te presento a Elena Vázquez, la mejor profesional en eventos de lujo que conocemos». Alejandro extendió su mano con una sonrisa respetuosa. «Señora Vázquez, he escuchado excelencias de su trabajo. Estamos organizando una serie de eventos para promocionar el turismo gastronómico regional, y su empresa está en el tope de nuestra lista de candidatos». Sus palabras flotaron en el aire, mientras mis hijos procesaban la magnitud de mi vida profesional, que habían ignorado completamente. Los eventos incluirían cenas para diplomáticos internacionales y representantes de la industria turística mundial, continuó Alejandro. «Estamos hablando de un contrato anual que podría superar los $200.000. La cifra hizo que Carolina ahogara un gemido de sorpresa. Era más dinero del que cualquiera de mis hijos ganaba en sus respectivos trabajos. Martín se acercó tambaleante, como si caminar le resultara difícil. $200.000. Su voz era barel y audible. ¿Anuales? La realidad de mi éxito financiero comenzaba a golpearlos como una avalancha imparable. Durante años habían asumido que yo dependía de ellos, que mis pequeños trabajos de oficina apenas me daban para sobrevivir. «Es solo uno de varios contratos que manejo», expliqué calmadamente mientras estrechaba la mano de Alejandro. «La próxima semana tengo una reunión con la alcaldía para organizar la celebración del bicentenario de la ciudad. Intencionalmente. Un evento de 5 días con un presupuesto de $500,000. Patricia se había sentado en una silla cercana, aparentemente incapaz de mantenerse de pie ante la magnitud de las revelaciones. «Elena», murmuró, «todos esos viajes que hacías, las visitas a amigas los fines de semana, supervisión de eventos en otras ciudades», confirmé. «El mes pasado estuve en la capital organizando la boda de la hija del ministro de Economía. Antes de eso, coordiné un evento corporativo en Monterrey para una empresa multinacional. Cada revelación era como quitarle capas a una cebolla, exponiendo verdades que habían estado ocultas por mi propia decisión de mantener separadas mi vida familiar y profesional». Carolina sollozó abiertamente. «Y nosotros te decíamos que no entendías de protocolo social, que eras demasiado simple para eventos elegantes». Su voz se quebró completamente. «Dios mío, mamá, ¿cómo pudiste perdonarnos todo este tiempo?» «Porque los amo», respondí con una tristeza profunda que finalmente permitía salir a la superficie. «Porque esperaba que algún día me vieran realmente, no la versión limitada que habían creado en sus mentes». Las lágrimas comenzaron a picar mis ojos, pero las contuve. Pero después de años de ser tratada como una carga, como alguien que necesitaba ser cuidada y protegida de las complejidades del mundo real, comencé a preguntarme si realmente me conocían o solo amaban la idea de tener una madre dependiente que los necesitara. El silencio que siguió fue devastador. En él podían escucharse las conversaciones alegres de otros invitados, el tintineo de las copas, la música suave de fondo, toda la atmósfera del evento exitoso que yo había creado mientras mis propios hijos finalmente enfrentaban la verdad sobre quién era yo realmente. Alejandro Vega había continuado la conversación profesional, ajeno al drama familiar que se desarrollaba. «Señora Vázquez, ¿podríamos programar una reunión para la próxima semana? Tengo algunas propuestas específicas que creo le interesarán». Saqué mi tarjeta de presentación empresarial de mi bolso, una tarjeta elegante con relieve dorado que mis hijos nunca habían visto. Al entregársela, noté cómo Carolina y Martín se inclinaron para leerla, sus ojos escaneando cada detalle como si fuera un documento extranjero. «Elena Vázquez, directora general,
delicias mediterráneas, eventos de lujo, leyó Carolina en voz baja, como si pronunciar las palabras la ayudara a procesarlas. 25 años de experiencia. Su voz se desvaneció mientras leía el resto de mis credenciales impresas en esa pequeña tarjeta que representaba décadas de trabajo duro. Patricia se había acercado tímidamente, con los ojos hinchados pero determinada. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te hemos tratado, pero por favor, danos la oportunidad de conocerte realmente. Su voz temblaba. Todas esas veces que rechazamos tus consejos sobre nuestras finanzas, sobre las decisiones de negocios. Ahora entiendo que estábamos rechazando la sabiduría de una mujer que construyó un imperio mientras criaba 2 hijos sola. Un imperio que ustedes nunca quisieron ver, respondí suavemente. Martín, ¿recuerdas cuando me pediste que no fuera a tu ceremonia de graduación del MBA porque te daba vergüenza que tu madre trabajara en empleos sencillos? El recuerdo lo golpeó visiblemente, haciéndolo tambalearse. Mientras tú estudiabas teorías de negocios, yo ya había implementado estrategias que convertían mi pequeña empresa en una corporación de varios millones de dólares. Martín se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, mamá. En mi ceremonia de graduación, el profesor mencionó casos de estudio de empresarios locales exitosos. Su voz se quebró. ¿Tú eras uno de esos casos? El profesor Hernández usó mi empresa como ejemplo de crecimiento sostenible y gestión familiar exitosa, confirmé. Quería invitarme a dar una conferencia a los graduados, pero decliné porque sabía que mi propio hijo se avergonzaría de mí. La ironía era tan densa que parecía tener peso físico en el aire entre nosotros. Miguel Herrera regresó con una copa de champán y una sonrisa satisfecha. Elena, el evento está siendo un éxito rotundo. Los invitados no paran de elogiar la comida y el servicio. Se dirigió a mis hijos con orgullo evidente. Su madre es una leyenda en esta industria. Nosotros en la constructora siempre decimos que un evento de Elena Vázquez es garantía de excelencia. Miguel, intervine suavemente. Te presento oficialmente a mis hijos, Carolina y Martín. La presentación formal en mi evento de trabajo creó una dinámica completamente nueva. Por primera vez, ellos eran los hijos de Elena Vázquez, la empresaria, no yo siendo la madre de Carolina y Martín. ¡Qué honor conocerlos finalmente!, exclamó Miguel con genuino entusiasmo. Su madre habla de ustedes constantemente. Siempre dice lo orgullosa que está de sus logros profesionales. Sus palabras crearon una pausa incómoda, porque mis hijos comenzaron a darse cuenta de que, a pesar de cómo me habían tratado, yo siempre había hablado de ellos con amor y orgullo. Carolina finalmente encontró su voz, aunque salió estrangulada. Señor Herrera, nosotros no sabíamos sobre el éxito empresarial de nuestra madre. Ella nunca nos contó sobre su empresa. Miguel me miró con sorpresa genuina, claramente confundido por esta revelación. ¿No sabían?, preguntó Miguel desconcertado. Pero Elena siempre habla de lo mucho que la apoyan, de cómo celebran juntos cada contrato importante. Se detuvo abruptamente al ver mi expresión, finalmente captando que había tropezado con algo delicado. «Mamá», susurró Martín, ¿les dices a todos que te apoyamos? Incluso después de cómo te hemos tratado. La culpa en su voz era palpable. ¿Incluso después de todas las veces que te dijimos que no entendías de negocios modernos? Porque quería proteger su imagen tanto como la mía, respondí con honestidad total. En este mundo empresarial, la familia unida es valorada. No quería que mis clientes supieran que mis propios hijos me veían como una carga económica. Las palabras salieron sin amargura, simplemente como hechos. Preferí mantener la ilusión de que tenía una familia que me apoyaba, aunque la realidad fuera muy diferente. Patricia había comenzado a llorar nuevamente, pero estas lágrimas parecían diferentes, más profundas. Elena, todos estos años has estado protegiéndonos incluso cuando no lo merecíamos. Has mantenido nuestra reputación intacta mientras nosotros destruíamos la tuya en privado. El momento fue interrumpido por María, mi jefa de cocina, quien se acercó discretamente. «Señora Elena, el alcalde está preguntando por usted. Quiere discutir los detalles del evento del Bicentenario». Su presencia trajo una bocanada de normalidad profesional que contrastaba dramáticamente con el caos emocional familiar. Me disculpé profesionalmente y me dirigí hacia donde esperaba el alcalde.
dejando a mis hijos procesando la magnitud completa de lo que habían descubierto. Mientras caminaba entre los invitados, saludando clientes y coordinando detalles finales del evento, pude sentir sus miradas siguiéndome, viendo por primera vez a la mujer que realmente era, no la versión disminuida que habían creado en sus mentes. La conversación con el alcalde fluyó naturalmente sobre fechas, presupuestos y la importancia histórica del evento del Bicentenario. Elena, su reputación de excelencia es exactamente lo que necesitamos para esta celebración tan significativa, me dijo mientras estrechaba mi mano. La ciudad confía en usted para hacer de este evento algo memorable. Cuando regresé donde mis hijos, los encontré en una conversación intensa con Miguel, quien aparentemente había estado compartiendo anécdotas sobre mi trayectoria empresarial. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro, vergüenza y algo que se parecía al orgullo, pero un orgullo tardío y doloroso. «Mamá», dijo Carolina cuando me acerqué, «Miguel nos estaba contando sobre el premio que ganaste el año pasado, el de Empresaria del Año de la Cámara de Comercio». Su voz tenía una nota de incredulidad. «Nosotros pensamos que habías ido a ayudar en una boda ese fin de semana». «Técnicamente no mentí», respondí con una sonrisa triste. «Sí ayudé en una boda. La diferencia es que la organicé completamente, coordiné a 40 empleados y manejé un presupuesto de $100,000. La revelación final parecía completar el cuadro devastador de su falta de conocimiento sobre mi vida real. 6 meses después de aquella noche reveladora, las cosas habían cambiado de maneras que nunca imaginé. Carolina y Martín habían insistido en conocer cada aspecto de mi empresa, visitando mis oficinas, conociendo a mis empleados y aprendiendo sobre contratos que habían estado manejando durante años sin su conocimiento. La vergüenza inicial se había transformado en algo más complejo, un respeto genuino, mezclado con remordimiento permanente. Patricia había comenzado terapia familiar y me había pedido perdón formalmente en una carta de 3 páginas que releía ocasionalmente cuando necesitaba recordar que las personas sí pueden cambiar. Martín había insistido en devolver todos los pagos mensuales que había recibido durante 5 años, pero le expliqué que ese dinero había sido un regalo de amor, no un préstamo. Sin embargo, ahora contribuye activamente ayudándome con la parte legal de los contratos más complejos. Carolina había sorprendido a todos pidiendo trabajar conmigo los fines de semana para entender realmente lo que hacía. Su background en marketing había resultado invaluable para expandir mi presencia digital, algo que había estado postergando. Ver trabajar juntas había sanado heridas que no sabía que tenía. El evento del Bicentenario fue un éxito rotundo que consolidó mi reputación a nivel estatal. 3 ciudades vecinas me contrataron para sus celebraciones anuales, y el gobernador personalmente me felicitó por la organización impecable. Mis hijos estuvieron presentes en cada evento importante desde entonces, no como invitados tolerados, sino como mi familia orgullosa. La relación más transformada fue conmigo misma. Después de décadas manteniendo separadas mis identidades de madre y empresaria, finalmente pude integrarlas. Ya no escondo mis logros por miedo al rechazo, ni minimizo mi éxito para que otros se sientan cómodos. Miguel Herrera se convirtió en algo más que un cliente cuando comenzamos a salir hace 3 meses. A los 68 años, descubrí que nunca es tarde para ser valorada completamente por alguien que ve todas las facetas de quién eres. Mis hijos inicialmente se sorprendieron, pero Miguel los ganó cuando les mostró el álbum de recortes que había guardado durante años con artículos sobre mis logros empresariales. La empresa creció un 40% este año, pero más importante que las cifras es saber que finalmente soy vista, valorada y respetada por las personas que más amo. La humillación en la puerta de aquel evento se había convertido en el catalizador para la honestidad total que nuestra familia necesitaba desesperadamente. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.